Buenos días con todos, mi nombre es Oscar Fabricio Lazábal. El día de hoy les voy a explicar sobre los derechos fundamentales en el Perú. Primeramente, para hablar de derechos fundamentales, tenemos que saber qué son. Entonces, vendrían a ser aquellas normas jurídicas que existen dentro de un ordenamiento jurídico que tutelan aquellos derechos que permiten desarrollar un plan de vida pleno y con el fin de garantizar el respeto hacia todas las personas. Entonces, los derechos fundamentales son aquellos derechos que siempre van a estar orientados para permitir que la persona humana pueda desarrollar su plan de vida. Por ejemplo, el derecho al libre tránsito. Transita para ir a su trabajo con el objetivo de obtener un sueldo, poder construir su casa. Ese es su plan de vida. Entonces, estos derechos fundamentales abarca eso. ¿Dónde encontramos dichos derechos? Los podemos encontrar en la Constitución Política en el artículo 1, 2, 3 y el 139 en su inciso 3. Se dividen en tres los derechos fundamentales, se clasifican. Los derechos expresos son los que tácitamente están escritos en la Constitución. Los derechos implícitos son los que no están tácitamente en la Constitución, pero están correlacionados a los derechos expresos. Por ejemplo, el plazo razonable, el derecho al plazo razonable, está dentro del derecho al debido proceso. Los derechos fundamentales nuevos son aquellos derechos que van surgiendo según se adecue el avance de la sociedad y sus necesidades. El artículo 1 prácticamente consiste en la defensa hacia la persona y el respeto hacia su dignidad, en que el Estado y la sociedad siempre van a garantizar eso. El artículo 2 consta de 24 incisos y lo haremos de manera rápida y detallada. El inciso 1 prácticamente consiste en la vida, en todo lo que concierne a la vida, su identidad, su integridad moral, su desarrollo y su bienestar. Y además garantiza que el concebido viene a ser sujeto de derecho. En su inciso 2 y el inciso 3 nos dictamina lo mismo, que nadie va a poder ser discriminado por su nivel de origen, raza y sexo, y que todos tienen libertad de conciencia y religión de forma individual o social. Prácticamente que la persona va a poder practicar sus creencias acorde a gusto, siempre y cuando no va a alterar ni ofender al orden público. En su inciso 4 consiste en la libertad de opinión, que toda persona va a poder expresarse libremente en medio de comunicación, medio digital, medio de prensa, cualquier medio, pues siempre y cuando no vaya a alterar ni vulnere los derechos de otras personas. El inciso 5 consiste en solicitar información. Toda persona va a poder solicitar una información en cualquier entidad pública, siempre y cuando pague el monto acordado y siga los plazos establecidos de dicha entidad. El secreto y la reserva tributaria no pueden ser violados por cualquier persona, solo pueden ser levantados por una investigación fiscal o una comisión investigadora del Congreso de la República. El inciso 6 consiste en los servicios informáticos computarizados, que toda persona puede acceder a ellos y mientras no suministren estos intimidad personal ni familiar. El inciso 7 consiste prácticamente que al derecho al honor, que ninguno va a poder intimidar tu personal, va a poder violar tu intimidad personal ni familiar, todos tienen derecho a que te traten adecuadamente y respetuosamente. Y que toda persona afectada por estos malos dichos tiene derecho a solicitar que el medio o la persona pueda rectificarse. El inciso 8 y el inciso 9 consiste prácticamente en el inciso 8 la libertad de creación intelectual. Toda persona puede crear algo artísticamente, culturalmente, intelectualmente, todos son libres de crear. Y el inciso 9 es el más esencial, es la inviolabilidad de domicilio, que nadie va a poder violar tu domicilio, exceptuando casos excepcionales como medidas sanitarias o que su grave riesgo son reguladas por la ley, por ejemplo el caso de COVID-19. El inciso 10 consiste simplificadamente en que nadie va a poder violar tus comunicaciones, no te van a poder espiar, no va a poder revisar tus documentos privados, una persona X, no va a poder ver con quién estás conversando, espiar tus mensajes, interceptarlos. Inciso 11 y inciso 12. En el inciso 12 que tú puedes transitar libremente, ese derecho al tránsito libre nadie te va a poder detener.
Y el inciso 12 consiste en que todos se van a poder reunir pacíficamente, un grupo harto de personas van a poder reunirse por un propósito, siempre y cuando esto sea pacíficamente y no recurran al uso de violencia o armas. El inciso 13 consiste en que todas las personas se pueden asociar libremente, que tú te puedes asociar con tu amigo, pueden crear fundaciones, pueden crear una organización jurídica, consiste en la libertad de empresas, creación de empresas. Inciso 14, que toda persona puede contratar con fines lícitos siempre no contravenga leyes del orden público. Por ejemplo, tú puedes contratar un seguridad, un guardaespaldas, y este siempre no tiene que alterar el orden público. Por ejemplo, no puede ir con su pistola apuntando a tu vecino o a los otros vecinos, amenazando su seguridad. El inciso 15 y el inciso 16. Inciso 15, que todos pueden trabajar libremente, nadie se te puede privar de ese derecho. Inciso 16, a la propiedad y herencia. Toda persona puede tener su propia casa, puede tener su terreno y puede obtener una herencia por parte de su padre o familia, ya sabemos eso. El inciso 17 y el inciso 18. El inciso 17 concierne prácticamente al derecho político, al derecho de las elecciones, a que tú puedes votar, tú puedes renovar una autoridad o tú puedes iniciar un referéndum. Ese derecho es. El inciso 18 consiste en el derecho a guardar secreto profesional. Tú no puedes ir con un abogado, no puedes ir a contarle toda tu historia y este simplemente le diga a sus amigos que mira, ese es el caso de mi cliente, alterando o vulnerando su dignidad, o sea, contando lo que es alrededor del secreto profesional. El inciso 19 consiste en que toda persona va a poder tener respeto hacia su identidad étnica y cultural. Por ejemplo, que si una persona se le detiene, que habla aymara, se le detiene en un proceso judicial y le piden su declaración, esta va a poder declarar en su idioma natal, en la aymara. Y simplemente los policías van a tener que darle un intérprete para que pueda hablarse, ya que tiene respeto a su identidad étnica y cultural. Igualmente, los extranjeros tienen derecho a su intérprete. El derecho a la petición, el inciso 20. Prácticamente consiste, como su nombre dice, que toda persona puede pedir algo a cualquier entidad pública o pueden pedir, por ejemplo, a la municipalidad que más serenazgo aparezca rondando a las altas horas de la noche. Tiene derecho a pedir. El inciso 21 consiste en la nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella, tampoco puede ser privado de tener derecho a renovar su pasaporte dentro y fuera del territorio de la República. Esto prácticamente en casos extremos, por ejemplo, de que si una persona comete un delito en Corea del Norte, no se le va a poder privar de su nacionalidad para poder sancionarle con esas normas estrictas de Corea del Norte. No se puede. El inciso 22 consiste en gozar de un medio ambiente equilibrado, tener una buena paz, tranquilidad, lo que todos queremos. El inciso 23, muy importante, la legítima defensa. Cuando hablamos de legítima defensa, quiere decir que que tú puedes defenderte de una cierta agresión ilegítima. Por ejemplo, que un ratero viene a robarte con un arma, tú puedes atacarle. Tú puedes defenderte siempre para proteger un bien jurídico de mayor relevancia y mayor importancia. Tiene que cumplirse esos tres supuestos. Tiene que haber una agresión ilegítima. Tiene que haber una falta de provocación suficiente. Tiene que haber una defensa necesaria o también llamada racional de los medios empleados. Agresión legítima, ya expliqué. Falta de provocación suficiente. Por ejemplo, de que un ratero exactamente quiere sacar un arma para que tú puedas defenderte con otra arma y dispararle. No tiene que ser que él simplemente viene, por ejemplo, con un globo, tal vez caso supuesto, viene a golpearte, a robarte. No puedes tú con un fierro, con un arma, dispararle, porque no hay una falta de provocación suficiente. Ahora, la defensa necesaria o la necesidad de racionar en medios empleados es prácticamente lo mismo, ya que acá se aplicaría por ejemplo, un claro ejemplo de que Juan el bodeguero está atendiendo y Jaimito viene a robarle un dulce de la tienda. Juan no va a poder simplemente con un arma apuntarle y dispararle por robarse un dulce. Tiene que haber una medida racional de los medios empleados. El artículo 24 concierne a todo derecho a la libertad en los casos supuestos. Por ejemplo, de que nadie está obligado a hacer lo que la ley manda, de que no hay prisión por deuda, todos los numerales, para no ser largo la exposición, concierne eso. Concierne a la explicación de que tú eres libre en estos casos.
y que si pasa esto, nadie te puede privar de tu libertad. Por ejemplo, que nadie va a poder ser detenido si no hay un mandato judicial escrito y motivado por el juez o autoridades policiales. ¿Ya? Ahora, cuando te detienen tiene que ser un plazo de 24 horas, pasando eso te tienen que liberar. Esto no aplica en los casos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, dependiendo a otra ley aparte. Los numerales que considero más relevantes son el numeral G y el numeral H que se aplican a nuestra actualidad. Por ejemplo, que nadie va a poder ser incomunicado sino en casos indispensables por el esclaramiento de un delito. O sea, que cuando un oficial de policía te va a detener por 24 horas, este no te va a poder privar de tu uso de la llamada. No te va a poder limitar el uso de la llamada que tú te comuniques con tu abogado o con un familiar para que traigan comida o tu defensa. Numeral H prácticamente consiste en que no se permite la tortura, los tratos inhumanos, la violencia o violencia moral, psíquica. Que al concurrir a esto, tú puedes solicitar un examen médico inmediato para poder probar de que te has sido tratado con tortura. Esto concierne prácticamente en los oficiales de policía cuando detienen a un sujeto acusado de robo o que no les cae bien tal vez. Ellos aplican tratos inhumanos, le pegan con los garrotes o los insultan, afectando su derecho a la libertad, en el numeral H exactamente. El artículo 3 nos concierne de que la numeración de derechos establecidos en el artículo 2 que hemos visto no hace que los derechos, aparte de la Constitución, tampoco no sean fundamentales. Esto quiere decir que todos los derechos tienen igualdad de rango, pero si no está en el artículo 2, no quiere decir que el derecho del artículo tal vez 140 no tenga igual validez ni tampoco igual argumento. Quiere decir que todos son iguales. El artículo 139, aunque no esté dentro de los derechos fundamentales, actualmente la jurisdicción es considerado como tal, ya que nos concierne al debido proceso. Esto quiere decir de que en su inciso 3 exactamente que la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley ni sometida a procedimientos distintos. Prácticamente, si tú ya estás llevando un procedimiento judicial, te tiene que seguir acorde a las reglas, por ejemplo, una investigación preparatoria, tu investigación preliminar, tiene que haber todo, tiene que seguirse el proceso tal y como es, no tiene que haber un salteamiento o tal vez un abuso de autoridad. El debido proceso protege eso a la persona. Por eso es considerado también como un derecho fundamental, aunque no esté expreso en el artículo 2. Gracias por ver la exposición. Para concluir, los derechos fundamentales, como expliqué, concierne a que permite desarrollar plenamente el plan de vida de una persona. Espero que les haya gustado la exposición. Es todo por mi parte. Hasta luego.